El adoctrinamiento a que nos somete la enseñanza oficial nos lleva a pensar que la nación española tiene su origen en el reinado de los reyes católicos. Incluso algunos textos retrotraen este hecho hasta el reino visigodo de Toledo 1000 años antes. Con solo 2 argumentos podemos demostrar que eso es un error. En primer lugar, porque el reino de Navarra nunca estuvo bajo el gobierno de los reyes católicos. Y en segundo lugar, porque al morir Isabel la Católica fue nombrada reina de Castilla su hija Juana la Loca, que siguió siéndolo hasta tan solo 9 meses antes de la coronación de Felipe II. De hecho, el término nación procede de la Revolución Francesa y de su constitución de fecha de 1791. Anteriormente, la expresión Rey de las Españas significaba la unión de diversos títulos dinásticos obtenidos por los matrimonios de sus antepasados. En España no aparece sino hasta la Constitución de 1839, en la que se habla de la nación española. Al amparo de esa Constitución, y como consecuencia del resultado de la Guerra Carlista, se decreta en 1841 la supresión del Reino de Navarra y 16 años después se decide su asimilación a Castilla al decretar la enseñanza obligatoria en castellano. Este afán por imponer su idioma y sus leyes es algo consustancial al propio Reino de Castilla, como ya había quedado patente en su absorción del Reino de León. Como ejemplo de lo que ocurría a quienes no admitían el uso de la lengua y la religión y las costumbres de Castilla, tenemos la expulsión de los judíos de 1492. Unos años más tarde, Felipe II impuso el idioma y las costumbres castellanas a los indígenas de América y de Filipinas, además de intentar imponer la religión católica a los habitantes de lo que hoy es Holanda. Su hijo Felipe III, siguiendo la tradición, ordenó la expulsión de los moriscos que continuaban profesando su religión y hablando su idioma. 150 años después, Felipe V suprime el reino de Aragón y le impone como idioma oficial el castellano, así como las leyes del Reino de Castilla. Otros 150 años después, como hemos visto, ocurre lo mismo con el Reino de Navarra y ya en el siglo XX se intenta asimilar a los pueblos de Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental y norte de Marruecos, también por el método de imponerles las leyes y el idioma castellanos. Otro intento de asimilación ocurre con el pueblo gitano. Los territorios europeos no llegaron a ser totalmente asimilados porque pudieron mantener su idioma y sus costumbres entre aquellos que habían optado por la emigración. Hacia América los gallegos, tras la independencia de las colonias americanas, y hacia Francia e Inglaterra los vascos y los catalanes tras las guerras carlistas. Tras la Tercera Guerra Carlista y el fracaso en establecer una república federal, los sentimientos nacionalistas se acentúan promoviendo la separación de España. Así, en 1891, Enric Prat de la Riba funda el partido independentista Unió Catalanista. Al año siguiente, Sabino Arana exige la independencia de las provincias vascongadas y en 1909 se funda en Galicia el movimiento Acción Galega en defensa de la nación gallega. Todos estos movimientos son reprimidos por la dictadura de Primo de Rivera, que les lleva a la cárcel o al exilio. Sin embargo, un organismo dependiente de la Sociedad de Naciones, como es el Congreso de las Minorías Nacionales Europeas, reconocerá el carácter de nación a los 3 territorios. A los catalanes en 1927, a los vascos en 1930 y a los gallegos en 1933. La Segunda República
trata de resolver el conflicto concediendo la autonomía a los 3 territorios, aunque la de Galicia no se pudo completar por el estallido de la Guerra Civil. La dictadura de Francisco Franco considera a España como una unidad de destino en lo universal, por lo que recupera la iniciativa de Primo de Rivera y prohíbe el uso en público de otra lengua que no fuera el castellano, así como sus banderas o himnos, y establece un nuevo sistema de asimilación cultural, instalando grandes proyectos industriales, básicamente de siderurgia y fabricación de vehículos en esos territorios, cuyos puestos de trabajo son cubiertos por personas procedentes de provincias castellanas. La Constitución de 1978 trata de resolver este conflicto estableciendo unas comunidades que dispondrán de todos los atributos de una nación, como son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, mientras que el resto del territorio deberá conformarse con una descentralización administrativa en el entendimiento de que esas comunidades favorecidas serán las llamadas históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. Este acuerdo queda desbaratado por el empeño del ministro Clavero Arévalo en exigir para Andalucía el mismo tratamiento, lo que significa el auge de los diversos movimientos separatistas de carácter terrorista: ETA, Terra Lliure y el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego CEIBE. Los sentimientos separatistas pasan a un segundo plano ante los sucesos nacionales de la transición y su represión por las fuerzas de orden público, todo ello unido a la inversión de importantes recursos financieros en dichas regiones. Sin embargo, en fechas recientes, parece que a nuestros gobernantes les interesa desviar la atención pública de los múltiples casos de corrupción que afectan a sus partidos y han fomentado en Cataluña un nuevo frente separatista que ambos ejecutivos, el nacional y el autonómico, parecen interesados en alimentar. Nuevamente, el adoctrinamiento oficial, en este caso llevado a cabo por los medios de comunicación, nos está llevando a un enfrentamiento de carácter civil que al final resultará estéril para los españoles y beneficioso para las carreras políticas de nuestros gobernantes.